Muchas gracias, Sarita. Me ha emocionado mucho ver todo el desarrollo de este programa desde temprano. Gracias al pastor Bouchot por esa reflexión. Gracias al pastor Ignacio por sus palabras al inicio. Es más, yo creo que si juntamos lo que dijo el presidente con lo que dijo el secretario, que creo que es el pastor Bouchot de la Unión, yo creo que ya cumplimos, ya se dijo mucho. Sin embargo, yo tengo que decir lo que vine a decir. Entonces, agradezco muchísimo esa oportunidad. Reciban saludos cariñosos de mi esposo. Realmente sí es cierto que no lo oiga el resto de México, pero Chiapas está en nuestro corazón, esa unión está en nuestro corazón. Hay mucha gente que queremos. Me emocioné de ver a la hermana Gladiola, me emocioné de ver a María, tantas otras que compartimos en aquellos años cuando estábamos juntos, ¿verdad?, en el ministerio, y que seguimos compartiendo, porque este camino lo seguiremos transitando hasta que Dios quiera. Y o bien viene el Señor por nosotros antes, o lo esperamos aquí para irnos con Él todos juntos. Como sea su voluntad, eso será. Muy bien, quiero saludar a todas las chicas que están en nuestro medio en esta, para mí ya tarde, para ustedes creo que todavía mañana. Estuve mirando las que tienen por allí las cámaras abiertas, son chicas muy jóvenes. Como un día hace 53 años atrás, yo estuve como ustedes. Una chica de 20 años que salía de la universidad graduada de educación para casarse en 2 días con un estudiante graduado de teología, ambos llenos de mucha energía, de muchos deseos de servir al Señor, pero casi sin, por no decir ninguna experiencia. Como esponjas listos para ver qué absorbíamos, qué aprendíamos y cómo el Señor nos capacitaba y nos preparaba para hacer el trabajo que los dos salimos a hacer con tanto entusiasmo. Pero quiero decirles a las muchachas que están aquí con nosotros, quiero decirles que yo salí más emocionada del hombre que del ministerio. Llevaba tanta emoción de haberme casado con ese hombre que robó mi corazón, que fue el que hizo posible que yo dejara mi tierra, mi parentela, todo lo que yo conocía desde jovencita, desde nacimiento, para irme con él en una aventura ministerial que, a pesar de estar jubilados, todavía seguimos disfrutando. Porque yo le digo a mi esposo, aún desde la trinchera de la jubilación, nosotros seguimos disfrutando el ministerio. Y parte de lo que seguimos disfrutando es que estoy aquí con ustedes para contarles mis vivencias, para darles esos consejos que se los doy con el corazón y que hubiera querido que alguien me los hubiese dado a mí en esos primeros años de ministerio. Y nunca nadie me habló, sino que fui aprendiendo por ensayo y error y por la misericordia del Señor, que siempre puso en el camino personas que me inspiraron, personas que me motivaron, personas que yo miraba la forma como se comportaban y yo decía, cuando yo sea grande, yo quiero ser como esa persona. Pero Dios tiene siempre un plan, y cuando nos lleva a unirnos en matrimonio con un hombre que ha escogido ser un servidor del Señor, que ha escogido entregar su vida al Señor y trabajar en la ganancia de las almas, que ha escogido el camino de ser el instrumento humano imperfecto, pero con el deseo de que Dios lo utilice para preparar el pueblo que el Señor Jesús viene a buscar, para ser el heredero de las promesas que el Señor ha dado y vivir con Jesús por la eternidad. Pues cuando nos casamos con ese hombre, nosotras también entramos con él en un camino de servicio que es muy importante. Escúchame, es muy importante que tú entiendas ahora que estás iniciándote en el ministerio.
yo quiero dividir mi conversación con ustedes en este momento en 3 áreas, porque considero que son las 3 áreas que para nosotras como mujeres necesitamos entender, ¿ok? Yo oro al Señor que tú puedas captar esto desde ahora, porque déjame decirte, si tú lo captas, lo entiendes, lo internalizas y lo pones en práctica, vas a tener el privilegio de disfrutar el ministerio al lado de tu esposo y vas a vivir la dulzura, la alegría de ser una mujer escogida y llamada, así como tu esposo, para un uso sagrado. Si tú eso lo logras entender desde ahora, a ti no te va a pasar lo que le pasa a algunas esposas de pastores. Están sobreviviendo el ministerio. Están como quien dice, porque no me queda más remedio, porque ya me casé y no quiero destruir mi hogar, mi matrimonio ni nada. No, tú no vas a sobrevivir, tú vas a disfrutar al lado de tu esposo ese ministerio. Y voy a hablarte en estas 3 áreas. Primeramente, en el área en la que tú tienes que entender que al casarte con un ministro, tú vienes a formar parte importante de ese ministerio. Y ese concepto se ha llamado ministerio en equipo. Así que voy a hablarte un poquito de lo que debes entender para trabajar en equipo con tu esposo. La segunda área que quiero hablarte es para que tú te mires a ti mismo en tu rol. Y no es un solo rol, es un rol que está dividido en varias áreas, ¿no? Y quiero que entiendas eso de tu rol como esposa, de tu rol como madre, de tu rol como miembro de iglesia, de tu posición con la administración, de tu posición con los hermanos en los distritos y las iglesias donde ustedes trabajan. Ahí quiero darte algunos consejos y que tú estés bien pendiente de que tú entiendas eso para que tú puedas desenvolverte en esas áreas en una forma que agrades a Dios primeramente, porque nunca, déjame decírtelo ya de entrada, nunca podrás agradar a todas las personas. No lo podrás hacer. Pero si agradas a Dios y trabajas con esa visión, déjame decirte que vas a agradar a la mayoría de las personas y que te vas a sentir bien y por lo menos satisfecha en tu función para con Dios y la iglesia. Y la tercera área que quiero hablar contigo es el área del hogar y el área de la vida familiar, ¿ok? Así que vamos rapidito por estas 3 áreas. Si tú tienes, como dijo la hermana Sarita, alguna pregunta, anótala allí, la puedes, no sé, poner en el chat. Tal vez hay alguien que esté atendiendo esas preguntas. Y al final, en el nombre del Señor, yo voy a tratar de darte el mejor consejo posible. Pero vamos a hablar de esta primera área que es tu trabajo en equipo con tu esposo. Ya se han mencionado algunos detalles que entran en esta área del trabajo en equipo con tu esposo. Pero yo quiero llevarte a un versículo que mi deseo en este momento es que tú lo entiendas bien. ¿Ok? Está en Eclesiastés. Es posible que te han hablado de él en algunas otras reuniones ministeriales, o es posible que como tú eres una persona que te estás iniciando al lado de tu esposo, ustedes son una pareja joven iniciándose en el ministerio, no lo has mirado desde la perspectiva que yo te lo voy a plantear y te lo voy a presentar. Pero ven conmigo, Eclesiastés capítulo 4, los versículos del 9 al 12. Para que tú entiendas lo que es el concepto de ministerio en equipo, de trabajar en equipo. Dice Eclesiastés 4, 9 al 12. Yo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Más valen 2 que 1, porque obtienen más fruto de su esfuerzo.
Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Escogí esta versión porque es mi versión preferida, pero tú la puedes buscar en la Reina Valera o en cualquier otra. Fíjate que el concepto que aparece aquí es que un ente solo le es no imposible, pero más difícil alcanzar ciertos propósitos, ciertos objetivos. Pero cuando ya van de a 2, ya es más fácil, porque entre 2 la carga es más liviana. Pero el concepto básico de todo esto está en la última parte del último versículo. Dice, cordón o cuerda, como dice mi versión, de 3 partes o de 3 hilos no se rompe fácilmente. A esto es que quiero que tú te concentres hoy. Tu esposo está preparado académicamente para realizar las funciones ministeriales. Tú posiblemente no tienes esa preparación. Y te digo posiblemente porque en esta generación que conforman las nuevas esposas de pastores, sé y conozco personalmente muchísimas esposas de pastores relativamente jóvenes que tienen una formación académica muy grande. Son licenciadas, tienen maestrías, algunas tienen hasta doctorado y están bien preparadas académicamente. Entonces, algunas que han asistido a nuestras universidades y colegios posiblemente han tomado las clases requisitos para cualquier tarea, para cualquier profesión, Por ejemplo, vida y enseñanza de Jesús, doctrina cristianas, y habrán tomado una que otra clase como requisito de la carrera que escogieron. Pero eso no la capacita para ser una pastora. Eso no la capacita para tener toda la formación teológica que tiene tu esposo, que sí estudió para prepararse para ser pastor. Entonces, en ese cordón de 3 hilos está tu esposo, que es el que tiene la preparación académica y administrativa y todo lo que tiene que ver para manejar la iglesia. Estás tú a su lado con los estudios que tengas, sean muchos, sean pocos o como sea, para trabajar con él. Pero en ese cordón de 3 cuerdas está aquí uno, que es el Señor Jesús. Si Él está en esto con ustedes, si ese cordón de 3 cuerdas tú lo entiendes así, de esa manera, que es tu esposo, tú y el Señor con ustedes, entonces tú vas a entender por qué este versículo dice la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. ¿Por qué no se rompe fácilmente? Porque con ustedes está el Señor. Y si ustedes se entregan al Señor, y si ustedes entienden que trabajan primeramente para el Señor, para un pueblo que el Señor viene a buscar y para una administración que ha tomado la confianza en ustedes y les ha entregado ese trabajo en esa zona donde ustedes han sido asignados, entonces ustedes se van a dar cuenta de la necesidad de trabajar en equipo, de que Jesús está en el trabajo de ustedes y de que tú como esposa te unas a tu esposo para ayudarlo, ya que él tiene la preparación para ser un pastor y tú tienes dones que incorporados a esa preparación, tú lo puedes ayudar a él de una manera bien exitosa. Y con el Señor,
ese binomio, ese binomio no, es esa cuerda, esa trilogía, ese grupo de tres se van a fortalecer y van a poder realizar ese trabajo en equipo en ese lugar donde ustedes han sido asignados. Muchas veces las iglesias, cuando llega un pastor con su esposa, piensan que están teniendo algo así como las ofertas que hay en el mercado, que tú sabes que a veces ponen letreros en las tiendas, compre uno y llévese el otro gratis. Hay congregaciones que piensan que pueden visualizar la familia pastoral así, como que dos por el precio de uno. Y es bien importante que tú entiendas como esposa de pastor que tu esposo es el que ha sido llamado por la conferencia, por el campo local, para ser el encargado de ese distrito, de esas iglesias o de quien sea, como sea la configuración de ese lugar a donde ustedes van a trabajar. Que él es la persona encargada y que tú vas a estar a su lado en todo momento. Si tú entiendes eso, entonces tú te vas a dar cuenta que el trabajo ministerial tiene demandas, tiene objetivos claros que hay que cubrir, tiene unas directrices que hay que seguir y tu esposo es el responsable de eso. Tú no estás allí para tomar decisiones, no estás allí para tomar las riendas de la iglesia, porque eso le corresponde a tu esposo. Pero tú sí estás allí para ayudarlo, para orientarlo. Es posible que tú te des cuenta de algunas cosas que tu esposo en ese distrito no se ha dado cuenta y entonces tú eres la parte del equipo que cumple esa función. Ahora entras tú. Tú vas a hablar con él, tú le vas a decir, mi amor, fíjate, yo he observado esto. ¿Qué te parece? Vamos a orar por tal cosa. O ¿cuáles son tus planes? Yo siempre he pensado que nosotros debemos como pareja, desde que el concepto de ministerio en equipo surgió y tomó realmente fuerza, porque anteriormente, déjame decirte, yo nací en esta iglesia y por el color de mi cabello tú te tienes que dar cuenta que yo soy una mujer de edad avanzada, ¿verdad? Yo nací en esta iglesia y yo vi infinidad de esposas de pastores desde chiquitita en la iglesia y las veía que se sentaban en un rinconcito de la banca con sus niños y parecía que la única función de ella era mantenerse allí, que sus hijitos no hicieran ruido. Yo no vi liderazgo de otra índole en esposas de pastores mientras yo fui creciendo. Inclusive cuando yo me casé con mi esposo, yo no me visualizaba a mí misma como alguien que pudiera tener un papel protagónico en el ministerio de mi esposo. Y cuando digo papel protagónico, quiero decir algo que yo pudiera hacer con mis dones sin que tuviera que traerle a él ningún problema. Por eso yo me mantenía siempre, si me pedían algo bien, pero no me ofrecía, no me interesaba por que cosas que yo podía ayudar en la iglesia, yo las hiciera porque pensaba, eso no me toca a mí. Afortunadamente en mi tiempo, cuando yo estaba en las edades en las que están ustedes, muchachas que están conmigo en esta tarde, nunca nadie me llamó así como que la pastora. Eso yo lo vine a ver aquí en Estados Unidos, cuando entramos a la jubilación y a las iglesias aquí, que decían, hey, pastora, pastora. Y yo me quedaba así como que, ¿con quién están hablando? O sea, nunca a mí misma yo me identifiqué con una pastora. Y de hecho, cuando ya vinimos a vivir aquí a Estados Unidos, ya hacía muchos años de ministerio, ya mi esposo había pasado por diferentes niveles administrativos. O sea que ya yo tenía muchísima experiencia de ser la esposa de un pastor. Pero de que me llamaran pastora, no, eso a mí nadie me llamaba pastora. Y entonces yo como que comencé a decirle, un momentito, yo no soy pastora. En mi casa hay dos pastores. Mi esposo y mi hijo mayor. Pero yo no soy pastora.
Yo soy la hermana Omaña, yo soy la esposa del pastor Omaña. Y entonces hasta inclusive llegué a encontrarme con compañeras del ministerio que decían, no, a mí no me digan que yo soy la esposa de fulana de tal, a mí me digan que yo soy fulana de tal. ¿Qué es eso de ponerme con el nombre de mi esposo? Que si conocen a mi esposo, entonces me tienen que conocer a mí. Yo tengo identidad y no sé qué. Yo siempre pensé que las mujeres que se manejaban en ese nivel, yo decía, bueno, algo les está pasando, alguna frustración han tenido en sus vidas, ¿no? Pero que tiene que quedarte claro, bien claro, que el Señor al permitirte que tú trabajes en equipo con tu esposo, que cuando tú entiendas que ese cordón de 3 hilos eres tú, Él y el Señor Jesús, entonces tú no vas a decir, no, yo no tengo nada que ver con eso. Eso es asunto de mi esposo. Como yo conozco muchas esposas de pastores que no se identifican con ayudarlo, con orientarlo, con ser ese brazo, ese hombro para donde él pueda reclinarse cuando hay una carga, ese hombre que a veces llega a la casa cargado con los problemas naturales y normales del ministerio y no tiene a su lado esa compañera que lo entiende, que sabe respetar sus silencios, que sabe orar por él cuando él está triste, que sabe dar un consejo y una palabra de ánimo en lugar de una crítica o en lugar de hacer más grande un comentario. Es esa mujer que trabaja en equipo con él y cuando ve que algo se puede hacer para evitar un problema, lo orienta, lo advierte, le habla. Eso es trabajar en equipo. No es estar todo el tiempo en los púlpitos predicando. Puede ser que tú tengas el don de la predicación. Puede ser que seas una maestra innata y pararte frente a un público, frente a una congregación, sea para ti algo natural, normal en ti, porque Dios te dotó con ese don. Puede ser que eso te pase, pero la iglesia no está esperando que tú cada trimestre aparezcas en el calendario de predicación porque tú tienes que predicar, porque tú predicas mejor que tu esposo. Cuidado, mucho cuidado con que tú llegues a interpretar equivocadamente que es trabajar en equipo con tu esposo. Así que acuérdate, entiéndelo, es estar a su lado, es ese cordón de 3 hilos, Él, tú y el Señor Jesús, y tú ayudando a tu esposo con tus dones muy particulares en la medida en que el distrito o la iglesia o el lugar donde ustedes están trabajando requiera de ti los servicios y tú los pones al servicio de la iglesia con amor y con comprensión. Si tú te manejas de esa manera, no vas a tener conflictos, porque escúchame, hay muchas esposas de pastores que tristemente yo lo he visto, es una competencia. A ver quién es más talentosa, a ver quién ayuda más, qué esposo se destaca más. Inclusive hay algunas que llegan a creer que si ellas no se destacan y muestran sus habilidades, su esposo no va a lucir o a progresar o no sé, tienen una visión que piensan que ellas tienen que mostrar muchas cualidades para que sus esposos puedan ser identificados como ministros exitosos. No caigas en esa trampa. Usa tus dones para servir al Señor, pero no pienses en eso. Ahora, aquí hay otra cosita que no puedo dejar de decirte. Hay esposas de pastores que dañan y perturban el trabajo de sus esposos porque asumen patrones de conductas inadecuados. Y al asumir esos patrones y esos espacios para los que tú no fuiste llamada, en los que tú no tienes que entrar porque no te corresponde a ti, sino que le corresponde a tu esposo atender esas cosas. Cuando tú te metes en eso,
tú le creas problemas a tu esposo. Ahí sí tú también le puedes crear problemas. Así que queriendo ser más importante y más dotada y más grande que los demás, vas a tener ese problema también. Pero metiéndote en lo que no es para lo que el Señor te ha llamado, también puedes crear muchos problemas. ¿Te das cuenta por qué tienes que estar siempre en oración, creciendo espiritualmente a medida que vas avanzando en tu experiencia en el ministerio? Tienes que agarrarte de la mano del Señor y decirle, Señor, enséñame, Señor, prepárame, Señor, contrólame, Señor, ayúdame. Tú tienes que vivir como la esposa de un pastor, tomada de esa mano día a día. Y el Señor, que te conoce, que te dotó de dones, te va a permitir usar esos dones en el ministerio de tu esposo para ser el equipo que Él quiere llevar y usar en ese lugar donde la administración te ha colocado. Las administraciones colocan a las parejas pastorales con la confianza de que ellos van a preparar ese pueblo para lo que el Señor quiere. Entonces, ya que hay un nivel de confianza, entonces trabaja con tu esposo haciendo ese trabajo en equipo en el nombre del Señor. También quiero decirte, y lo he anotado aquí para no olvidarlo. La Biblia habla mucho en Génesis 12, del 17, 20, 21, el 24, esa porción, habla de la primera pareja. Y fíjate que se usa la expresión ayuda idónea. Y a veces no hemos entendido esto. Yo no voy a hacer aquí un exégesis de la palabra ayuda idónea porque no me compete a mí hacer ese exégesis. Ni este es el momento de exégesis tampoco. Y que te quede claro que yo no sé hacer exégesis. Pero quiero que sepas que cuando la Biblia habla de ayuda idónea, habla de una ayuda que les sea beneficiosa. La hermana White habla un poquito de esto y ella dice que ayuda idónea es alguien que le sirva. Yo te aconsejo que te sientes y que te mires a ti misma cómo tú podrías ser alguien que le sirva a tu esposo. Pregúntale a tu esposo, ¿en qué te gustaría que yo te ayude? Fíjate que eso sería algo maravilloso, porque entonces si tu esposo que conoce la iglesia, si tu esposo que tiene la preparación para dirigir y manejar las iglesias, y que por supuesto con los ancianos y con los líderes de la iglesia, él también como hombre joven, como ministro joven, va adquiriendo experiencia, pero si él te indica, mira mi amor, yo creo que tú me puedes ayudar en tal área. Entonces tú vas a hacer el trabajo con más agrado, con más alegría, porque estarías ayudando a tu esposo en eso que él mismo ha identificado que tú le puedes ser de gran utilidad. No trates de manejar a tu esposo a tu antojo. En el ministerio, los pastores se fijan objetivos que ellos quieren alcanzar. Unos objetivos están fijos por la administración y eso requiere unas expectativas grandes, altas, que tú tienes que entender que tu esposo tiene. Esos objetivos también tienen que cumplirse porque hay evaluaciones, porque hay una serie de requisitos que tienen que hacerlo y no te molestes con eso. Eso tiene que ser así. Eso es necesario que sea así. Hay también expectativas muy grandes de la congregación. La iglesia está esperando que su pastor sea de cierta manera, predique de cierta manera, haga las cosas. Las iglesias tienen esas expectativas.
Y déjame decirte que a medida que van pasando pastores por las diferentes congregaciones, las iglesias también van modificando sus expectativas. Muchas veces si tú llegas a una congregación que está comenzando, pues tienes el privilegio, como quien dice, de estrenarte allí también con la congregación. Pero si los asignan a un distrito donde han pasado varios pastores, no te moleste que algunos digan, el pastor que estaba aquí antes era así, 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 y no, mira, hacía esto y lo otro, porque esas son expectativas que tiene la congregación, son gustos y hábitos que las congregaciones van desarrollando. Se identifican a los estilos que los pastores tienen de liderazgo y cuando cambian los pastores, entonces los que vienen se encuentran con eso que podría ser una barrera, ¿no? Y yo sé que en algunas iglesias, ay, porque lo viví con mi esposo, algunos miembros de iglesias son un poquito fuertes en sus planteamientos con los pastores, pero para eso estás tú allí, para animarlo, para ayudarlo, para demostrarle a esa congregación de que fue una bendición ese pastor que estuvo antes y ahora estamos nosotros aquí aprendiendo, ahora estamos nosotros aquí dirigiendo. Y si tu esposo identifica que tú le puedes ayudar en algo de eso, pues mira, hazlo. Eso es ministerio en conjunto. Eso es ser una ayuda idónea. Alguien que le sirve. ¿Para qué? Para lo que él está identificando y ustedes se están dando cuenta que hay que hacer en esa congregación porque son sus expectativas, son los objetivos que esa iglesia quiere desarrollar y ustedes están allí ahora y se espera que ustedes puedan cumplirlo. Así que no te incomode saber esas cosas. Recuerda que tú eres esa ayuda idónea que el Señor te ha puesto al lado de Él para cumplir esos objetivos de preparar ese pueblo para el reino de los cielos. Tú debes compartir con tu esposo también su filosofía, o sea, lo que él quiere ver en el distrito. Seguramente tu esposo llega a ese lugar de trabajo y él viene no solo con las demandas denominacionales, sino viene con ideas, viene con cosas que él quiere implementar. Pues únete a él y dile, mi amor, ¿en qué puedo ayudarte? Fíjate que una cosa es ofrecerte y otra cosa es, ¿qué palabra uso? A ver, es entrometerte, es perturbar tal vez con tus ideas muy particulares o querer imponer las cosas a tu manera. Eso es muy diferente a ofrecerte, mi amor, ¿cómo puedo ayudarte para que esos objetivos que tú tienes se puedan cumplir? Eso es ser una ayuda idónea. Eso es trabajar en equipo. Así que comparte con tu esposo, trabaja junto con él esos planes que él tiene y usa tus dones. Mira, cuando yo entré al ministerio, quiero contarte algo. Yo veía en la universidad las familias casadas que estaban estudiando teología y yo veía algunas esposas de pastores y yo decía, yo nunca podré ser como esa, las que tocan piano, yo no toco piano. Las que cantaban, yo no canto. Las que recitaban esos poemas tan preciosos, yo decía, bueno, pues yo sé aprenderme de memoria muchas cosas, pero yo ese arte de la declamación, yo no lo tengo. Y entonces como que yo me desubicaba, porque sin querer, sin hacerlo intencionalmente, yo me comparaba con ellas y al compararme yo decía, pues yo estoy descalificada. Sí, para ser la esposa de un pastor hay que tener todos esos dones y yo no tengo eso, ¿no? Quizás esa fue una de las razones por las que yo nunca en la universidad estuve mirando a los estudiantes de teología. Yo estaba en mi línea de la ciencia y de la educación y eso era lo que a mí me interesaba y todo lo demás. Y yo no pensaba en eso. Pero cuando el pastorcito que llegó
empezó a buscar mi amistad y yo a buscar la de él y a conversar con él, yo nunca le pregunté, ¿tú esperas que yo toque piano, cante, recite? Nunca le pregunté eso. Y saben, ahora que estoy hablando con ustedes, pienso que no se lo pregunté por temor a que me dijera, sí, tú no tocas piano. Y me dijera, pues no, y te dejo. Nunca se lo pregunté. Porque en realidad, a pesar de que me sentía descalificada para eso, sentía que yo hay muchas cosas que podía hacer y que aunque no entendía de qué manera las podía usar en el ministerio, me sentía segura de lo que yo podía hacer. Con el correr de los años y con la experiencia que te da la iglesia, que te dan los hermanos, que te enseñan, las cosas que el Señor va poniendo en el camino, en cada distrito donde llegas, con cada congregación, porque cada una de ellas te enseña, te forma, te muestra las realidades de trabajar con los seres pecaminosos imperfectos, y tú vas viendo la transformación que se opera en los lugares donde tú y tu esposo están trabajando. A medida que yo fui viendo eso, yo me fui dando cuenta que en las congregaciones había quien tocara piano, y en aquellas que no hubo donde tocaran piano y había un piano que nadie lo tocaba y yo no me podía parar a tocarlo, ya yo no me sentí incómoda, porque yo decía, eso no me corresponde a mí porque ese no es mi don. Pero yo allí entonces usaba mis dones muy personales para servir y para ser una ayuda para mi esposo en el ministerio. Así que dejé de compararme con las demás y empecé a pensar y a darme cuenta que el Señor quería que yo fuera, y voy a usar un término que espero que tú entiendas, yo misma. Ser yo misma. Yo no tenía por qué ponerme una camisa de fuerza en tratar de ser como la talentosa esposa del pastor fulano. Yo voy a ser yo misma y yo voy a servir al Señor con mis dones. Y cuando yo comencé a entender eso, ¿sabes qué pasó en mi vida? El Señor vio mi deseo de servirle con mis dones. Y el Señor dijo, ahora voy a trabajar contigo, Evelyn. Y ahora te voy a usar en lo que tú sabes hacer, que yo te he dotado con esto. Y yo quiero decirte, yo siento que en los años en los que nosotros estuvimos en diferentes congregaciones, el Señor me utilizó de muchas formas para poder ser un medio por el cual enseñar, animar, motivar. Hay algo aquí que no quiero que se me pase por alto, y es decirte, cuando se llega a una congregación y tú te das cuenta de cómo es esa congregación y la analizas y tu esposo te comenta cómo él ve esa congregación, tú vas a encontrar en las congregaciones líderes que han estado en esas congregaciones por años, desarrollando ciertos trabajos en la congregación por años. No llegues, óyeme bien, acepta este consejo, no llegues a desplazar a nadie de sus trabajos porque tú sabes hacerlo mejor que la persona que está ahí. No lo hagas. Si tú sientes que puedes orientar para que eso que esa persona tiene mucho tiempo haciendo se haga de mejor manera y con mejor productividad, porque tú sabes cómo hacerlo, órale al Señor y ponte a la disposición de esa persona. Ofrece esas ideas, ofrece esas motivaciones que tú sabes que si esa persona las incorpora, ese trabajo que está haciendo va a tener mejor resultado en la iglesia y finalmente va a resultar en más éxito para tu esposo en el ministerio que está desarrollando allí. Pero no trates de desplazar a nadie, porque hay una cosa que tú tienes que tener bien en mente. Cuando le quitas como esposa de pastor responsabilidades a la gente de la iglesia,
de todas maneras tú vas a salir de ahí. De todas maneras ustedes van a ser movidos a otro distrito y esa gente, esa congregación, esos hermanos van a quedar ahí. Entonces, ¿qué? ¿Te vas tú y ya no hay quien lo haga? Porque tú absorbiste completamente eso, no formaste ningún líder, no compartiste con las personas eso que tú sabías para preparar otros líderes, de manera que cuando ustedes no estén, haya una generación de relevo que pueda seguir trabajando con éxito para el Señor. Por eso cuando llegues a un distrito, no te sientas imprescindible ni acapares todo, ni saques a las personas de su responsabilidad. Al contrario, ayuda, motiva, orienta a esas personas y enséñales si no lo saben hacer y comparte nuevas alternativas o nuevas ideas con ellos. Pero sé tú misma, ¿ok? Sé tú misma con tus dones, porque tú eres el complemento de tu esposo. Y entiéndeme bien, porque hay gente que dice que Dios le puso a Eva al lado a Adán para completarlo. Eso es diabólico, ¿ok? A Adán no había que completarle nada. El Señor lo hizo completito. No le faltaba nada. Simplemente una compañera a su lado. Tú eres para él un complemento, pero no es que a él le falte nada y tú tienes que venir a completar lo que hay. No. Tú estás para ayudarlo y para protegerlo y para ser para él esa ayuda que él necesita. Muy bien, me voy a mover a la segunda área. Si tú tienes alguna preguntita con respecto a eso, pues hazla por allí para ver cómo el Señor me ayuda a contestártela. Si es que puedo y si no, yo creo que por aquí deben estar otras compañeras de mucha experiencia también que pueden intervenir en esas respuestas. La segunda parte, ¿cuál es tu rol? Bueno, yo creo que he hablado un poquito de esto, ¿verdad? Pero para tú entender cuál es tu rol, es un poquito difícil. Hace unos años yo estaba leyendo yo una revista y en esa revista salió el título de un artículo y me llamó muchísimo la atención ese título porque el título decía El extraño y maravilloso mundo de ser esposa de un pastor. Y dije, yo creo que aquí hay algo que yo puedo aprender de esta revista. Y fue bien interesante porque la persona que escribió el artículo comenzó así. Mire, yo saqué una copia, lo tengo aquí, pero quiero aprovechar para decirte, si tú quieres leer no solo este artículo, sino muchos artículos más que el Señor me ha permitido compartir con esposas de pastores y familias pastorales, pues tú puedes entrar a mi página web. Mi página web es www.mujerdevision.com www.mujerdevision.com y allí bajo el renglón Ministerio Familiar, cuando tú entras allí le das un clic a Ministerio Familiar, vas a encontrar una lista de cosas para familias, para matrimonios y eso, pero vas a encontrar un renglón, un archivo que dice familias pastorales. Y allí hay varios artículos que yo escribí hace años y allí los he dejado porque pienso que pueden ser de mucha utilidad. Y puedo seguir añadiendo y anexando, ¿ok? Allí tú vas a encontrar esto. En ese artículo decía el titulado El extraño y maravilloso mundo de ser esposa de un pastor, decía. La increíble, frustrante, fantástica, realizada, no tan privada vida solitaria de la esposa de un pastor. Y yo dije, a ver, Evelyn, ¿qué tú tienes que aprender aquí? Porque muchas veces nosotras no entendemos muy bien nuestro rol. Yo quiero decirte que lo primero que tú tienes que entender es que tú tienes que cuidar de tu esposo. Tu esposo, el pastor,
necesita tener a su lado una mujer que lo cuide. Ven acá, pero no te confundas cuando yo hablo con cuidar, pues tú no eres su mamá, ¿ok? Y algunas de nosotras queremos ser como la mamá. Ese instinto maternal que tenemos adentro, se lo queremos aplicar al esposo, y a lo menos mi esposo no me lo hubiera permitido a mí, que yo lo tratara como su mamá, a pesar de que él amaba mucho a su mamá. Tu rol de cuidar de tu esposo es asegurarte que tu esposo tiene todo lo que se puede necesitar, y si no todo, porque tal vez esto suena como muy abarcante, que tu esposo tenga las condiciones para cumplir el ministerio que se le ha pedido de forma más fácil. Hay cosas que nosotras podemos hacer para que el trabajo de ellos sea mucho más fácil. Pregúntale a tu esposo de qué manera yo te puedo ayudar en eso. Pero tú lo tienes que cuidar en el aspecto de que él sea un hombre que tenga sus horas de sueño, que tenga una alimentación balanceada. No tienes que tener una mesa con tantos alimentos, pero debe tener una alimentación balanceada. Muchas veces ellos corren de aquí para allá y de allá para acá en el cumplimiento de las responsabilidades que tienen en la iglesia y no se alimentan bien. Y tú como esposa debes estar pendiente de su alimentación, porque mi querida, hoy ustedes dos están jóvenes y sería una bendición, óyeme bien, sería una bendición que el Señor Jesús viniera ahora y nos llevara a todos los que estamos más viejitos y a ustedes que están más jóvenes al reino de los cielos. Eso sería maravilloso. Pero no sabemos si viene hoy, si viene mañana o si demora. Entonces, si todavía el Señor permite que estemos aquí en la tierra un tiempo más, tu esposo hoy y tú tienen mucha juventud para enfrentar las demandas, como dijo el pastor Bouchot, la energía, todo lo necesario. Ustedes se creen que pueden con el mundo. Pero cuando el cuerpo no se cuida, cuando la salud no es una prioridad en la familia pastoral, en cualquiera, pero vamos a hablar de la familia pastoral, que es lo que nos compete en este momento. Cuando la salud no se cuida, entonces yo quiero decirte que con el correr de los años, el desgaste natural del cuerpo va cobrando factura. Si la alimentación no ha sido la adecuada, si no hemos tenido buenos hábitos de descanso, si, como se mencionó en algún momento, y yo voy a hablar un poquitito más al final, nuestras prácticas higiénicas no son las mejores. Todo eso, óyeme bien, todo eso se nos devuelve en algún momento como un boomerang. Y el cuerpo lo resiente. Y empezamos a tener problemas de salud muy temprano. Entonces, tú estás llamada a cuidar de ese hombre, de la alimentación de tu hogar, perdón, si tienen hijos, para que pueda estar bien y pueda cumplir con su función de pastor y tener la energía vital para poder atender las cosas. Tú también tienes que pensar que en ese rol tuyo de cuidar de tu esposo, tú tienes que aprender a manejar lo que se llama la crítica. Todos, por bien que hagamos las cosas, siempre vamos a encontrar a alguien que tiene algo que criticar o algo de qué quejarse. Tú puedes hacer tu vida miserable, triste, y puedes ser de las esposas de los pastores que van por la vida en el ministerio mostrando una imagen de mártir. Ay, pero es que en el distrito, ay, pero
quejándose, incomodándose por las situaciones que se presentan, porque no saben manejar esos comentarios, que algunos son morbosos, algunos van con la intención, lamentablemente tengo que decirte, porque no quiero pintarte un cuadro que no sea realista. Hay personas que se nos acercan ahí, no debiera suceder, eso no debiera existir en la iglesia, pero yo hace muchos años aprendí que el trigo crece con la cizaña y yo tengo que aprender a ver dónde es el trigo y cuál es el trigo y no dejar que la cizaña acabe conmigo, ¿ok? Y este consejo se lo he dado a muchas esposas de pastores, aún ahora jubiladas. Le he dicho, enfócate en las bendiciones, enfócate en esos hermanos que están siempre prestos para ayudar, para sostener los brazos cansados de ustedes, para darse cuenta que cuando han cometido un error, porque no somos perfectos. Cuando han cometido un error, están esos hermanos ahí, hermanas, estamos orando por ustedes, estamos orando por el pastor, sabemos que ustedes están preocupados, entendemos que las cosas no salieron como ustedes esperaban, pero ahí están esos hermanos que los sostienen y que lo animan. Entonces, si tú vives en el lado oscuro, siempre escuchando los que, no, que el pastor esto, no, que la junta, no, que lo... Oye, esos van a existir en todas partes, pero esos no pueden determinar el éxito, ni el fracaso, ni la alegría, ni lo que el Señor quiere hacer por ustedes. Tienes que pedirle al Señor sabiduría para manejar esas cosas. Quiero contarte que cuando mi esposo era presidente de una unión, algunos hermanos que sabían que yo era parte del equipo de mi esposo, se acercaban a mí y me decían, hermanita, ¿usted no cree que nos puede echar una ayudadita con el pastor? Mire, necesitamos esto y esto y esto. Y yo los escuchaba, porque parte de lo que nosotras necesitamos aprender a hacer es a escuchar, callar, evaluar y saber cómo vamos a contestar, si es menester que contestemos o cómo direccionar eso que nos están diciendo en forma sabia. Y cuando venían con eso donde yo me daba cuenta que querían utilizarme como un canal para obtener un beneficio de mi esposo, simplemente yo los escuchaba y les decía, si era un hermano o era una hermana o quien fuera, les decía, hermano, ¿sabe que este asunto usted debe comentarlo con mi esposo? Es con él que usted debe platicar, con él que usted debe conversar, porque yo no puedo hacer nada. Ay, hermanita, pero ¿cómo no? Si usted es su esposa. Yo soy su esposa, usted tiene razón, pero yo no soy la que tomo decisiones. Pero usted puede influenciar. Ahora estamos hablando algo que yo necesito que usted sepa. Yo siempre le he pedido al Señor que no sea yo quien influya en las decisiones de mi esposo, que el Señor lo dirija en las decisiones. Así que quiero que usted sepa que mi oración permanentemente en el equipo en el que estoy con mi esposo es, Señor, no me dejes influir para beneficiar nada ni para dañar nada. Dale a mi esposo la inspiración divina de tomar decisiones de lo que esté de acuerdo contigo. En un así dice Jehová y en consonancia con lo que tú, Señor, quieres que él haga como líder máximo de esta unión. Porque él te sirve aquí, pero tú eres el que mandas en el reino de los cielos. Y siempre le pedí al Señor en mis oraciones, no me dejes ser un instrumento en el que yo pueda querer beneficiar. Ay, mi amor, la hermanito tal, mire que él es muy bueno, mire que yo soy amiga de la esposa. No. Órale al Señor que tu esposo siempre tenga justicia y equilibrio y que sus decisiones sean avaladas por el Señor. Si las cosas salen como te gustarían que salieran, ¡ay, qué bueno! ¡Qué alegría!
pero que no seas tú quien influya ni de un lado ni de otro. Tenemos que aprender a manejar esas cosas. Y a veces los hermanos hacen críticas, hacen comentarios, nos quieren utilizar para ciertos beneficios. Tú no estás al lado de tu esposo para cumplir esa función. Ese no es tu rol. Órale al Señor para que tu esposo siempre pueda tomar decisiones equilibradas, decisiones dirigidas por Dios, decisiones que ayuden al crecimiento de la iglesia. Por otro lado, quiero decirte que hay momentos en que tal vez tu esposo te pida un consejo antes de tomar una decisión. Mi amor, ¿qué crees tú? Siento que debo hacer esto y esto y esto. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Decirle, vamos a orar. ¿Qué te parece si oramos por eso? Para que el Señor te afirme en cuál es el camino por donde debes seguir. Y de pronto tú puedes ser el medio para decirle, bueno, mi amor, ¿qué piensas tú que puede salir de esto si tomas esa decisión que tú estás pensando? Bueno, él te dirá, yo creo que esto y esto y esto. ¿Y cuáles serían los riesgos? Bueno, este. Puede ser que algún día tu esposo te consulte eso, ¿verdad? Puede ser. Si eso sucede, ¿cuál debe ser tu rol y tu posición? Decirle, voy a estar contigo orando por eso. Y que el Señor te ilumine en lo que debes hacer. Tú puedes estar segura, te lo digo yo, en el nombre del Señor, que Dios no va a dejar a ese siervo suyo, que con honestidad se presenta ante el trono de la gracia para pedir dirección. El Señor no lo va a dejar sin las direcciones y las directrices que quiere. No lo va a dejar. Primero, porque el Señor no deja a nadie en confusión. Segundo, porque si nos humillamos y en oración vamos delante del Señor para presentar nuestras decisiones, Él nos va a decir cuál es el camino correcto. Anda por Él y no tuerzas ni a la derecha ni a la izquierda. Eso dice la palabra del Señor. Yo creo en eso. Y luego los resultados se van a ver y tú vas a alabar al Señor. ¿Por qué? Porque fue el Señor que dirigió a tu esposo y tú no estuviste allí con influencia, quizás haciendo comentarios. Tal vez no eran comentarios negativos ni eran cosas que a ti te parecían buenas. Pero déjame decirte, yo en el correr del ministerio, de los años de ministerio, aprendí que no todas las inspiraciones mías eran buenas. Y le doy gracias al Señor, porque cuando en algunas ocasiones le dije cosas a mi esposo y mi esposo no me puso mucha atención, fue para bendición. Entonces, eso hay que entenderlo. Entrega a ese Señor en las manos y ese rol tuyo de estar con Él, de apoyarlo, de cuidarlo. No me cansaré de repetírtelo, porque eso es lo que tienes que hacer. Tu rol en la iglesia, tu rol en el ministerio de tu esposo, en la vida ministerial de tu esposo y tu rol como esposa. Ahora vengo aquí a decirte otro poquito más que te dije al principio, que le cuidaras la salud, ¿verdad? Ahora quiero otra vez abundar en esa área. No solamente cuida la salud, como te dijeron ya un poquito más adelante, cuida tu hogar. Mira, yo tuve un padre que no era cristiano, pero era un hombre de mucha sabiduría a pesar de que no tenía mucho estudio. Mi padre, cuando yo era pequeña, jovencita, ¿verdad? Me hacía me pedía ciertas cosas con la idea de enseñarme a ser ordenada, una persona ordenada. Él era muy ordenado en sus cosas. Él todo lo tenía bien arregladito, bien ordenado. Mi mamá también, pero él como hombre era un hombre muy ordenado en todo. Y recuerdo que una de las cosas que él me hablaba, cuando me hablaba del orden, era que me decía, hija, hay mujeres que uno las lleva a vivir a una choza. Espero que esta palabra choza se entienda en México, y si no, pues los que están conmigo aquí lo pueden corregir, ¿ok?
mi papá decía, hija, hay mujeres que uno las lleva a vivir en una choza y la convierten en un palacio. Pero hay mujeres que uno las lleva a vivir en un palacio y la convierten en una choza. Tú vas a decidir en la vida en qué quieres vivir, si en un palacio o en una choza. Espero que hayas entendido esto. Mira, a mí nunca se me ha olvidado eso. En los múltiples lugares, nosotros vivimos en 19 lugares diferentes, países distintos, zonas diferentes, unas mejores que otras, casas nuevecitas para estrenar, casas viejas, casas construidas no en forma cómoda, algunas más cómodas, otras más incómodas. En el ministerio tuvimos la oportunidad de tener todo ese abanico de opciones de vivienda. Algunas eran opciones, otras eran, esa es la casa y ahí tienes que ir a vivir ahí. Y se acabó. Entonces, pero cada vez que atravesaba la puerta de ese lugar que iba a ser nuestra morada en ese tiempo que habíamos sido asignados allí, yo pensaba en lo que mi padre me había dicho. Y decía, esto será una choza, la voy a convertir en palacio. O este palacio lo voy a mantener como un palacio, no voy a dejar que se convierta en una choza. Y sin ser esclava, escúchame bien, porque es que algunas tienen en la mente que mantener limpieza y mantener un hogar ordenado y arreglado y agradable es una esclavitud. No, no es una esclavitud. Pero cuando el hogar está en orden, cuando todas las cosas están en su lugar, cuando hay limpieza, cuando se respira ese orden en el hogar y esa limpieza, la productividad de la familia pastoral es más alta. Está comprobado científicamente que los hogares donde el orden, la limpieza es una prioridad, está comprobado que el rendimiento intelectual de los que moran en ese lugar es más alto. Entonces, como esposa de pastor, tu rol es cuidar de ese lugar. Manténlo no como una choza. Y si te tocó vivir en una choza, conviértela en un palacio. Eso es parte de tu rol. Educa a tus hijos para que tu casa tenga siempre un ambiente acogedor, de orden, de limpieza. Eso no es imposible. Para eso no necesitas cuadros lujosos en las paredes. No necesitas muebles de último modelo. Tal vez necesites un poquito de creatividad, si acaso es que no la tienes. Pero así como mi padre me decía eso, ¿sabes qué me decía mi madre? Mi madre me decía, Evelyn, nunca olvides que la limpieza no tiene sustituto. Que un baño bien limpio no tiene que tener la cortina de baño más moderna. Simplemente que esté limpio. Entonces, eso, si tú quieres pensar en tu rol como esposa, eso es parte de ti. Que tu hogar revele tu personalidad. Que tu hogar revele que en realidad, cuando la gente entre a tu casa, la gente sienta que esto es un lugar acogedor. Y es bonito eso. Yo recuerdo una vez que una esposa de pastor, estaba yo visitando en una casa en un país de los que me tocó viajar,
y estaba en ese sitio y llegó una delegación de hermanos que vivían en una montaña y por supuesto habían venido acalorados y sudorosos por ese viaje tan largo y venían a ver al pastor porque querían conversar con él algunas cosas y había sido un viaje bien difícil de esos hermanos por varias horas. Y yo estaba ahí en la casa del pastor y yo vi los hermanos y pensé que los iban a hacer pasar adentro, pero la esposa del pastor le dijo, mi esposo ya viene, les voy a dar unas sillas para que se sienten allá debajo a la sombra del árbol que está allá. Mira, no había ningún problema en que les diera unas sillas para que se sentaran debajo de la sombra del árbol. No me malinterpretes, ¿ok? Quiero que estés conmigo en lo que te voy a decir. Lo que me ocasionó una tristeza muy grande fue que después de ella darle las sillas para que los hermanos se sentaran allá debajo de la sombra del árbol, se volteó para acá y se vino a la casa donde estaba yo y le dijo, yo no voy a dejar a esos hermanos entrar porque esos hermanos huelen mucho a sudor y me van a llenar los muebles de ese mal olor del sudor. Y yo sentí como que me atravesaron el corazón. Tú no tienes que estar conmigo en esto, pero quiero decirte una cosa. Esos hermanos que olían a sudor son para los que nosotros trabajamos. Esos son los que quieren ir al reino de los cielos y esperan que tu esposo y tú trabajen por ellos y los ayuden. Me dio mucha tristeza y entendí que esa niña no había comprendido que si bien hay que tener los muebles limpios y la casa oliendo bien, no es que le niegas a los hermanos que vengan a tu casa para que no te la ensucien y no te la dañen. Enséñale a los hermanos a tener hogares limpios. Tal vez ese es el ministerio que tú tienes que hacer. Yo lo hice mucho tiempo. Fui donde familias muy pobres que no sabían cómo organizarse ni cómo administrar el tiempo y cómo usar los pocos recursos que tenían para vivir un poco más higiénicos y mejor. Y les ayudé y les enseñé. Y me sentí muy bien. Porque esa era mi función en ese tiempo. Así como esposa de pastor, ese puede ser tu rol. Enseñar, ayudar, motivar, cuidar de tu familia, establecer tus verdaderas prioridades en tu vida personal y caminar en esa dirección. Y voy a terminar diciéndote esto. Si tú eres una joven mamá que estás en el ministerio y tienes tus hijos pequeños, dale gracias a Dios que puedes estar en este ministerio con tus hijitos, enseñándolos desde pequeños a servir al Señor como familia pastoral. Pero quiero decirte algo. Tu gran prioridad son tus hijos. No son los hermanos de la iglesia los que van a cuidar tus hijos para que tú estés en la plataforma haciendo, deshaciendo, no qué sé yo, no sé ni qué terminología ni qué expresión utilizar. Tú tienes que estar con tus niños todo el tiempo que sea posible. Eres tú la encargada de cuidarlos, de atenderlos. No es posible que tú estés involucrada en un montón de cosas y tus hijos corriendo por toda la iglesia y los hermanos aquí y la hermana aquí se lo lleva para allá y la otra se lo lleva para el otro lado. No, los hermanos pueden estar contigo, los hermanos van a querer mucho a tus hijos, los hermanos tú vas a encontrar congregaciones donde ellos te apoyan con tus hijos y todo, pero tú eres la responsable. Tú eres la que debes estar con ellos. Tú eres la que tienes que cuidar de esos niños. Tú eres la que tienes que formar el carácter de ellos. Tú eres la que tienes que enseñarlos a amar a Jesús. Si tu esposo está de viaje y no puede estar con ustedes en el culto, tú eres la responsable de hacer ese culto todos los días con tus hijos. Habrá ocasiones en las que tú no puedas ir a algunas reuniones y algunas actividades de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque tus hijos son una prioridad. Y sé que me van a preguntar por ahí. Y cuando los hermanos critiquen, Dios te dará sabiduría para responder. Pero tus hijos son tu prioridad. Porque el Señor te va a pedir cuentas por esos niños. No te va a pedir cuentas de cuántos estudios bíblicos fuiste a dar por allá y dejar tus muchachos descuidados. No. Tú tienes que ver, y sobre todo cuando hay niños pequeños, esos chiquitos necesitan estar con su mamá.
Y tú puedes hablar con tu esposo, mi amor, hoy no te acompaño porque tengo que estar con los niños. No puedo estar contigo en esa actividad a las 7 de la noche o a las 8 de la noche o como sea, ¿no? Mira, no pierdas de vista que tu gran responsabilidad es eso. Tus hijos tienen que ir creciendo en el ministerio, pero también tú tienes que ir direccionando ese crecimiento, preparándolos para las demandas de la familia pastoral y siempre cuidando ese pequeño rebaño. Yo estoy segura que tu esposo también está consciente de esto, que él tiene una obra y una labor que hacer en el hogar, con los niños, para que tú puedas cuidarlos bien y para que él tampoco los descuide, porque los niños tienen que sentir y ver la presencia de papá y saber que papá es el siervo del Señor que está sirviendo aquí en la iglesia y también es mi papá que me cuida, que ora por mí, que me ayuda, que me aconseja. Y a medida que tus hijos van pasando por todas esas etapas, ellos van aprendiendo lo importante que es. Y termino con este detallito porque no sé cuánto tiempo tenía yo, pero bueno, me perdonan si me he pasado. Oye, y esto lo dejé para lo último porque los postres siempre se dan a lo último. En tu rol de esposa de pastor, no descuides el romance. Oye, ¿oíste al pastor Omaña? ¿Cómo hizo? No dejes que la llama del amor y del romance se extinga entre ustedes. Mantén ese amor permanentemente. Palabras dulces, caricias, miradas, llamaditas telefónicas y digo llamaditas telefónicas, ten cuidado que no estés cada rato llamándolo. ¿Dónde andas? ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién estás? No, tampoco interrumpa su jornada de trabajo. Pero tú sabes a qué me refiero. Tu habitación, la habitación matrimonial, ¿tú sabes cómo yo la llamo? El santuario del amor. Limpio, ordenado, no con montones de libros y cosas y platos sucios y vasos a medio usar. No. Lindo, bonito, limpio, sencillo. Un lugar donde tu esposo pueda descansar tranquilamente, donde tú puedas acostarte al lado de él, conversar, abrazarse, tener esos momentos de intimidad que son tan necesarios en un ambiente agradable. Eso tienes que cuidarlo. Tu esposo está muy expuesto todo el tiempo y necesita llegar a casa y recibir ese amor, esa ternura, ese cariño. Él necesita llegar y sentir que él es el hombre de tu vida. Porque cuando tú le demuestras que él es el hombre de tu vida, él te va a decir, es que tú eres la mujer de mi juventud. Bueno, así me dice el mío. Y hace 53 años que andamos juntos, ¿no es cierto? Cuida eso. No dejes que tu vida íntima con tu esposo se descuide por las cargas del ministerio. No, hay tiempo para todo. Tomen tiempo para platicar, tomen tiempo para expresarse cariño. Hablen con honestidad. No todo tiene que ser sexo, por supuesto. No todos los encuentros tienen que ser para un momento de intimidad sexual. Pero esa cercanía, el estar cerca, el valorarlo, el hacerle sentir a él que tú eres para mí después de Dios, mi motivación, mi felicidad. Díselo, muéstralo con acciones. Haz de ese encuentro cuando estás con él algo maravilloso, porque ese hombre de Dios apartado para un ministerio sagrado es el regalo de amor que Dios te dio a ti. Consérvalo y cuídalo porque Dios así lo quiere. Que Dios te bendiga.
Que Dios te ayude. Yo estoy segura que con los consejos que escuchaste al principio y con estas cosas que he compartido contigo, tú, como esposa joven en el ministerio, te vas a sentir más enfocada, te vas a sentir como un poco más segura. Pero recuerda que es un cordón de 3 hilos y que ninguno se debe soltar del tercer hilo, que es Jesús. Acércate a Él, allégate a Él, y mientras más cerca estés de Jesús, más cerca estarás de tu esposo. Y tu esposo, mientras más dependa de Jesús y más cerca esté con Él, mejor será el ministerio que el Señor le ha entregado y más cerca de ti estará. Y por consiguiente, los hijitos que el Señor les permita tener, o los que ya tienen, estarán también involucrados en ese ministerio para gloria de Dios. Y qué lindo será en el reino de los cielos, la familia ministerial toda junta, alabando y glorificando al Señor. Yo quiero estar allá, con mi esposo, con mis hijos, con mis nietos, y quiero que tú también estés con tus seres amados. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Es mi deseo sincero en este momento.